Bien, muy buenas tardes, estimados compañeros. Vamos a seguir estudiando un rato lo relacionado al salario mínimo y los temas que aún tenemos pendientes, ¿verdad? Entonces, ayer nos quedamos iniciando lo que es el salario mínimo. No sé si me escuchan, si estamos bien ahí con el audio, porque ayer hubo un poquito de problemas con el audio. No sé si me escuchan. Sí, sí se escucha, Ali. Va, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir. Y entonces, pues hoy vamos a estudiar lo que es el salario mínimo, algunos detalles, ¿verdad? Del salario mínimo. Eh, También vamos a entrar ya a lo que es la jornada de trabajo y algunos otros detalles de el procedimiento del juicio, o perdón, del contrato individual. Aquí tenemos algunas diapositivas y posteriormente ya otros temas como son los descansos, etcétera, ¿verdad? Bueno, siempre siguiendo nuestros esquemas generales y específicos que hemos estado estudiando. Ayer analizamos el salario en general y algunos aspectos importantes del salario que nos pueden preguntar, ¿verdad? Entonces, solo les voy a suplicar de que puedan revisar su código de trabajo, ubicar bien las normas y leerlas despacito, ya que pues si las leemos aquí, pues nos vamos a tardar demasiado y tenemos que avanzar. Entonces, eso fue lo que vimos ayer. Hoy pues vamos a retomar el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, no hay que confundir salario con salario mínimo. Ayer vimos que el salario mínimo está definido en el artículo 103 del Código de Trabajo. Ahí se indica que el salario mínimo es el mínimo económico que el Estado fija como salario para los trabajadores en Guatemala y que debe ser el suficiente para cubrir sus necesidades básicas, tanto del trabajador como de su familia, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto del salario mínimo. El salario mínimo está sujeto a una serie de principios y pues en el esquema comparativo que vimos en las primeras sesiones, pues podemos encontrar los principios constitucionales, ¿verdad? También que el salario mínimo es inembargable, es básico y además es periódico porque se debe de fijar cada año, ¿verdad? Eso implica que el salario mínimo debe de ser revisado por el Estado a través del organismo ejecutivo y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social anualmente. Por ejemplo, para este año 2021, el Estado a través del organismo ejecutivo fijó nuevamente el mismo salario del 2020, el mismo salario mínimo del 2020. Pero sí lo revisaron, según las explicaciones oficiales que dio el presidente, que son las que con las que nos tenemos que quedar, ¿verdad? Y él, bajo las explicaciones que dio, fundamentalmente basándose en los efectos de la pandemia 2020, pues decidió mantener el salario mínimo, ¿verdad? Con algunas otras medidas que él dijo que iba a tomar. Entonces, ahí podemos ver que fue evaluado el salario mínimo y se tomó la decisión por parte del Estado de mantenerlo. El salario mínimo lo fija el Estado, ¿verdad? Recuérdense que aquí debemos de ver que el salario normal lo determina el patrono y el trabajador en la negociación que hacen en las condiciones de trabajo en el contrato individual. Pero el salario mínimo es distinto porque el salario mínimo lo fija el Estado a través del organismo ejecutivo y por medio del presidente de la República y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y esa fijación es anual.
aunque el salario se mantenga, el salario mínimo se mantenga como está sucediendo ahorita en el 2021, de todos modos hay una fijación, ¿verdad? Anual. Lo que sí no puede pasar porque violentaría los principios del derecho de trabajo es que el salario mínimo se redujera. El salario mínimo o se mantiene en el monto en el que pues está o aumenta, pero sería contrario a las disposiciones constitucionales y a los derechos de los trabajadores reducir el salario mínimo, ¿verdad? Entonces eso no lo podría hacer el presidente jamás, y si lo hace, pues inmediatamente un amparo o una inconstitucionalidad seguramente prosperaría, ¿verdad? También debemos de tomar en cuenta que cuando hay aumento del salario mínimo anualmente, todos los contratos de trabajo se modifican automáticamente. No hay necesidad de firmar nuevamente contratos individuales de trabajo. Los contratos quedan modificados de forma automática por disposición de la ley, ¿verdad? Artículo 115. Bueno, ayer escuchamos las explicaciones que nos dio el señor presidente acerca de el procedimiento y la justificación del salario mínimo para el 2021. Pero a nosotros nos interesan cuestiones un poco más técnica jurídica, ¿verdad? Por ejemplo, el procedimiento y algunos detalles. Lógicamente, si formáramos parte de las comisiones paritarias o de la Comisión Nacional del Salario, pues estaríamos un poco más enterados. Y seguramente hay mucha información precisa en relación a este tema en el procedimiento de fijación. Sin embargo, pues yo no creo que el examinador entre a muchos detalles, ¿verdad? Aun cuando haya sido asesor o haya sido miembro de comisiones paritarias o de la Comisión Nacional del Salario. Entonces, me parece que con lo que tenemos aquí en la pantalla, podríamos explicar el procedimiento. Entonces, la pregunta del examinador puede ser, explique el procedimiento contenido en el Código de Trabajo en relación a la fijación del salario mínimo. Entonces, lo que les está pidiendo es este procedimiento que tenemos aquí, que repasamos rápido ayer, ¿verdad? Entonces, las comisiones paritarias que tienen una conformación que vamos a ver más adelantito, ya está conformada por 11 miembros, 5 patronos, 5 trabajadores y un delegado del Ministerio de Trabajo. Esas comisiones paritarias que debieran de investigar bien las condiciones nacionales y debieran de discutir objetivamente esas condiciones, van a rendirle un informe a la Comisión Nacional del Salario recomendando el salario mínimo. El parecer de las comisiones paritarias en relación al salario mínimo lo deben de plasmar en el informe recomendando un salario mínimo. En 15 días, la Comisión Nacional del Salario, que es otro órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, analiza el informe de las comisiones paritarias y rinde un dictamen al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, razonando y también explicando por qué considera tal o cual propuesta de salario mínimo. Entonces, el Ministerio de Trabajo, sin mayor trámite, lo que hace es enviar una copia del dictamen de la Comisión Nacional del Salario a la Junta Monetaria y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Aquí me equivoqué, aquí es y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bueno. Entonces, la Junta Monetaria tiene 30 días para remitir sus observaciones y el IX también, ¿verdad? A mí me parece que los 30 días deben de correr simultáneamente, ¿verdad? O sea, no hay que esperar primero la Junta Monetaria y después el IX. Sin embargo, esto ya lo decide el organismo ejecutivo, ¿verdad?
Luego de que ya todo el procedimiento está agotado, luego de que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social haya o no haya, porque dice con o sin sus observaciones, haya o no haya remitido sus observaciones, tanto el IX como la Junta Monetaria, entonces el señor presidente analiza con el ministro de Trabajo y Previsión Social y decide si mantiene el salario o lo aumenta, ¿verdad? Como les digo, si el presidente decide bajar el salario, estaría violando derechos constitucionales y derechos de los trabajadores. Entonces, me parece que una acción constitucional prosperaría en ese sentido. Entonces, las únicas dos opciones que tiene el presidente es o mantiene el salario mínimo, como lo hizo este año, o lo sube, y ese es el problema, ¿verdad? ¿Qué tanto es tantito? Porque independientemente de cuánto aumente el salario mínimo, para los trabajadores, como dirían en los memes, no alcanza, ¿verdad? Y para los patronos, pues mucho, ¿verdad? O sea que esa dialéctica siempre se va a dar en temas de trabajo y no digamos en el salario mínimo. El punto concreto es que al final el presidente de la República es el que decide en acuerdo gubernativo. Entonces, para el año pasado estuvo vigente este acuerdo, 2019, y aquí tenemos el acuerdo gubernativo que estuvo vigente el año pasado. Los acuerdos gubernativos son firmados por el presidente de la República, en este caso fue el licenciado Jimmy Morales Cabrera, y también por el ministro de Trabajo y Previsión Social, quien es el afín, ¿verdad? Y el que legaliza las firmas de ambos funcionarios es el secretario general de la presidencia, ¿verdad? Como lo vimos en derecho administrativo. Entonces, aquí tenemos el acuerdo gubernativo que estuvo vigente el año pasado. Ahora veamos el acuerdo gubernativo vigente para este año. Para este año tenemos el acuerdo gubernativo 250-2020. Y pues aquí tenemos el acuerdo gubernativo, ¿verdad? Ahorita lo está desplegando el sistema. Vamos a esperar ahí a que el DJ nos indique cómo está esto del acuerdo. Entonces aquí tenemos el acuerdo que fue emitido el año pasado con vigencia a partir del 1 de enero de este año al 31 del 2021, ¿verdad? Fue publicado el 30 de diciembre del 2020 y aquí en el mismo acuerdo dice que el presente acuerdo empieza a regir el 1 de enero del año 2021. Entonces, aquí tenemos el acuerdo gubernativo, siempre firmado por el presidente de la República, el doctor Alejandro Eduardo Yamatei Falla, el ministro de Trabajo y Previsión Social, porque el presidente siempre debe de actuar con uno, algunos o todos sus ministros, y el secretario general de la presidencia, que en este caso es la licenciada Sheila, creo que es, bueno, Arriaga, bueno, no se lee muy bien el apellido, ¿verdad? Entonces, el acuerdo gubernativo, pues lo vamos a leer en un momento. Entonces, ahí termina el procedimiento, ¿verdad? Entonces, lo que nos puede preguntar el examinador es el procedimiento para la el procedimiento para la fijación del salario mínimo. Bueno, de este procedimiento emanan algunos otros procedimientos que es importante que veamos, ¿verdad? Por ejemplo, la Comisión Nacional del Salario. ¿Qué es la Comisión Nacional del Salario? Entonces, afortunadamente el Código de Trabajo nos dice qué es la Comisión de Salario y está definida en el artículo 105. La Comisión Nacional del Salario es un órgano administrativo adscrito al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Lo vamos a ver cuando veamos la organización administrativa de trabajo en el Ministerio de Trabajo. Ahí lo vamos a ver.
Veamos, por favor, que ahí tenemos la definición y ahí lo podemos repasar despacito, ¿verdad? Lo que me parece importante ahorita es ver cómo se integra la Comisión Nacional del Salario. La Comisión Nacional del Salario es un órgano ya bastante antiguo y veamos que el Acuerdo Gubernativo 1319 del 9 de abril de 1968 es el que reglamenta la integración y funcionamiento de la Comisión Nacional del Salario. Yo realmente no creo que el examinador se meta tanto a este tema, pero por lo menos sí debemos de tener esta información y de acuerdo a ese acuerdo gubernativo, la Comisión Nacional del Salario está integrada por de una manera colegiada. Y ahorita les voy a decir los miembros que tiene, ¿verdad? Bueno, son 12 integrantes. Hay 2 representantes del organismo ejecutivo, hay 2 representantes de sindicatos de trabajadores, hay 2 representantes de asociaciones de patronos, un representante del Ministerio de Economía, un representante de la Junta Monetaria, un representante del ICS, un representante del Instituto Nacional de Estadística, un representante del Instituto Indigenista Nacional o el que haga sus veces, ¿verdad? Y siempre va a haber un delegado, quien va a ser el presidente, el jefe administrativo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, en total son 12 integrantes. Entonces, lo que podemos nosotros observar acá es que la Comisión Nacional del Salario pretende ser un órgano multisectorial en donde se va a discutir para enriquecer y cumplir con el principio de realidad que impera en el derecho de trabajo. Pero está marcada esta organización de la Comisión Nacional del Salario por los 2 sectores directamente interesados. El sector de los trabajadores y el sector de los patronos, no es patrones, como que se escucha eso así con el señor presidente, pero es patrono o empleador. Entonces, veamos que estos son los 2 sectores y de ahí aparece, por ejemplo, el Ministerio de Economía, la Junta Monetaria, el ICS, el Instituto Nacional de Estadística, los pueblos indígenas por ahí, para ir equilibrando esa balanza, ¿verdad? Que la discusión sea equilibrada y sea enriquecedora. Entonces, de esta manera es como se conforma la Comisión Nacional del Salario. El caso de las comisiones paritarias, también tenemos un concepto y sus atribuciones en el artículo 110 y en el artículo 111. Y ahí aparecen todas las atribuciones de estas comisiones, ¿verdad? Entonces, la Comisión Nacional del Salario es un órgano administrativo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que tiene injerencia en el procedimiento de fijación de salario mínimo y sus atribuciones son, dice el artículo 110, precisar en forma razonada los salarios mínimos, velar porque los acuerdos que fijen el salario mínimo efectivamente se cumplan, conocer las solicitudes de revisión, o sea que básicamente las comisiones paritarias de salarios mínimos únicamente orbitan alrededor del salario mínimo, ¿verdad? Y ahí en el 110 y 111 tenemos las atribuciones y las facultades de estas comisiones. ¿Cómo se integran las comisiones paritarias de salarios mínimos? El acuerdo gubernativo 777-94 indica de que deben de ser 5 patronos y 5 trabajadores.
que fungen por 2 años y pueden ser reelectos, dice, y un inspector de trabajo, quien preside las comisiones. Entonces, esta es la integración, pero las comisiones paritarias, según el Código de Trabajo, también tienen un procedimiento sencillo, si lo queremos ver así, pero al final es un procedimiento que se debe de observar para la integración de las comisiones. No sé si han estado escuchando las noticias recientemente y el señor presidente y el ministro de Trabajo expusieron en sus conferencias que estaba abierta la convocatoria para la integración de comisiones paritarias. Pero desafortunadamente yo estuve buscando la convocatoria en la página del ministerio, estuve buscando la convocatoria en varios sitios web y no aparece. Entonces, sinceramente, yo le digo que me parece inadecuado que habiendo una convocatoria relacionada con un tema tan importante, el Ministerio de Trabajo, quien es el llamado, ¿verdad? No tenga la convocatoria en la primera página, en la primera exhibición de su página web. A mí me parece inadecuado. Entonces, por eso es de que la sociedad guatemalteca a veces desconfía mucho de sus autoridades porque como que no se actúa con transparencia, ¿verdad? O sea, que no quieren que nos enteremos o no quieren que los trabajadores no presentemos nuestras propuestas o ya tienen designadas a las personas o cómo está eso, ¿verdad? O sea, es complicado eso, ¿verdad? Pero lo que se trata es de ir avanzando, ¿verdad? Que los próximos funcionarios públicos, que obviamente deben de ser ustedes, pues mejoren este tipo de situaciones y como lo dice el profesor Alberto Binder, la sociedad recupere la confianza en sus autoridades y que las autoridades sean cada vez más transparentes para recuperar esa credibilidad, ¿verdad? Pero es el trabajo que tenemos, ¿verdad? De construir una mejor sociedad y una mejor administración pública. Pero bueno, incluso hasta tema de tesis puede ser, ¿verdad? Que no hay acceso a esas bases. Bueno, tal vez en los próximos días va a haber mayor publicidad, pero mientras tanto, imagínense, ¿verdad? Ya es una versión oficial y no hay acceso a esa información. Pero bueno, regresando a lo que estamos platicando, tenemos para integrar las comisiones paritarias de salarios mínimos un procedimiento, ¿verdad? El procedimiento inicia con las publicaciones 2 veces que se deben de hacer en el diario oficial y en otro de mayor circulación, dice, 8 días antes de la elección. Entonces, aquí vamos a ver que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social realiza la convocatoria para que presenten las propuestas, tanto patronos como trabajadores, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, los trabajadores organizados en sindicatos y los patronos también organizados van a remitir envío de lista de 4 o más candidatos. Entonces, remiten sus listados. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que como se refiere al ministro, debiera de ser el ministro, ¿verdad? Escoge a los miembros más aptos. Escoge 5 patronos y 5 trabajadores. Y una vez que ha elegido a los 5 y 5, entonces los nombra en acuerdo gubernativo dentro de los primeros 20 días de enero. Dice. Recuérdense que estos miembros de las comisiones paritarias para salarios mínimos tardan en su cargo 2 años, 2 años. Entonces, esto quiere decir que si en el 2021, ahorita en enero, se está lanzando la convocatoria, eso quiere decir que el vencimiento de los 2 años de los actuales está por llegar, ¿verdad? Entonces, seguramente ya va a haber
relevo. Entonces, como podemos ver, el procedimiento es sencillo. Está aquí en el artículo 211. Solo, por favor, revisan el artículo para ubicarlo bien, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí tenemos el procedimiento de integración de las comisiones paritarias de salarios mínimos. Ahora veamos otro procedimiento, que es el procedimiento de revisión del salario mínimo. Vamos a suponer, esa es una suposición, ¿verdad? Que el presidente decide para el año 2021 fijar el salario mínimo de 2.800, más o menos 2.900 que está, lo fija en 4.000, por ejemplo, ¿verdad? Y así, abiertamente sube el salario mínimo a 4.000. Entonces, puede ser que los patronos pidan una revisión de esa fijación del salario mínimo para que obviamente se rebaje, ¿verdad? O puede ser también que los trabajadores promuevan esa revisión mediante las inconformidades que pudieran presentar pretendiendo que se suba ese salario mínimo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de revisión? Entonces, miren, pues es fácil. El procedimiento de revisión es el mismo del procedimiento de fijación, es el mismo, el que ya vimos, ¿verdad? Este de fijación, procedimiento de fijación de salario mínimo, este procedimiento es el mismo que se utiliza para el procedimiento de revisión. Lo único es que en la revisión pues hay algunos detalles que hay que ir acomodando, pero de ahí es el mismo procedimiento, ¿verdad? Entonces, la revisión se plantea y las comisiones paritarias pues realizan el análisis de la revisión, realizan pues los estudios y las investigaciones y en 30 días, aquí sí hay plazo, ¿verdad? Hay 30 días, las comisiones paritarias le rinden un informe a la Comisión Nacional del Salario. La revisión puede ser solicitada por 10 patronos o por 25 trabajadores, dice la ley, ¿ya? Bueno, entonces aquí está la primera etapa, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que hacer es comprender más el procedimiento, de ahí memorizarlo, ¿verdad? Listo para el examen, por si el examinador le pregunta, dígame cuál es el procedimiento de fijación del salario mínimo. Explíqueme cuál es el procedimiento de revisión del salario mínimo. Y entonces usted le tiene que explicar esto. Y aquí hay que hacer esfuerzo de memorización. Aquí no hay para dónde, ¿verdad? Lo que yo no creo es que el examinador pregunte más de lo que está en la diapositiva, si es que pregunta algo de esto, ¿verdad? Es que ya el viernes da sed. Y entonces tomamos Pepsi, el sabor de la nueva generación. Bueno. Ya la Comisión Nacional del Salario, en los 15 días siguientes, igual que lo hace en el otro procedimiento, le rinde dictamen razonado al Ministerio de Trabajo. Y aquí está el artículo donde usted lo puede encontrar. Por favor, revise los artículos, revise la ley. No se acomode a las diapositivas, porque pues cometo errores, todos cometemos errores, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, igual que lo hace en el otro procedimiento, le envía copia del dictamen a la Junta Monetaria y también al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces aquí, Instituto Guatemalteco, hay un error aquí, ¿verdad? Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bueno, la Junta Monetaria remite sus observaciones en 15 días y veamos que aquí sí hay variante, ¿verdad? Porque para la fijación son 30, pero para la revisión son 15, ¿ya? Y lo mismo hace el IX. Como sin sus observaciones, el presidente finalmente resuelve si accede a la revisión o no. Si, por ejemplo, declara con lugar la revisión planteada por los patronos, entonces seguramente va a rebajar el salario mínimo. Ahora, si accede a la revisión planteada por los trabajadores, seguramente le va a subir un poco al salario mínimo, ¿verdad? Entonces, todo depende de quién plantee
y la pretensión que haya en el procedimiento de revisión, ¿ya? Bueno, entonces, aquí hay varias cosas con que debemos nosotros de ver, ¿verdad? Veamos, por favor, que tenemos el salario por jornada extraordinaria, lo vamos a ver despuesito. Veamos ahora la fijación del salario mínimo, ya con mayores detalles. Aquí tenemos la fijación que estuvo vigente en el 2020. Y como es la misma para este año, pues por eso preferí dejarla, ¿verdad? Pero solo como referencia, ¿verdad? Y también aquí les tengo el acuerdo gubernativo de la fijación del salario mínimo que estuvo vigente el año pasado. Como es el mismo, pues se los dejé ahí de referencia, ¿verdad? Porque yo no olvido el año viejo, dice, porque me ha dejado cosas muy buenas. Bueno, el 2020 sí fue complicado, ¿verdad? Pero también nos dejó cosas muy buenas que debemos de valorar, ¿verdad? Una enseñanza muy, muy fuerte, ¿verdad? Bueno, para este año, por favor, eh, la fijación del salario mínimo está basada en este pronunciamiento que hizo el Ministerio de Trabajo en su página. Yo se los quise copiar para variar un poquito la doctrina, va a estar viendo solo cuestiones doctrinarias, entonces refrescar un poquito acá. Y como ya viernes y pues ya la voz también se está afectando un poco, entonces no sé si alguien me puede hacer el favor de leer de una manera muy elocuente, así de una manera rápida, ¿verdad? Lo que el contenido de este pronunciamiento en relación al salario mínimo. Hay un compañero o una compañera que me haga el favor, mientras yo tomo Pepsi. ¿Quién me hace el favor? Bueno, quiero escuchar su voz. Uy, ¿cómo son? Pues vamos a buscar quién le vamos a pedir favor aquí. Bueno, veamos pues. Dice, para considerar el salario mínimo, el Ministerio de Trabajo dice que después de analizar el informe de la Comisión Nacional del Salario y también considerar los efectos económicos de la pandemia, el presidente decidió la fijación en el acuerdo 250, ¿verdad? Vigente a partir del 1 de enero de este año. Aquí pues el presidente se echa un poquito las de flores, ¿verdad? Guatemala ha sido de los países que más ha resuelto sus problemas, ¿verdad? Ha curado sus heridas, eso es lo que quiere decir resiliencia, y que pues ha prosperado, ¿verdad? En el tema económico. Entonces esto es para justificar por qué no le sube al salario mínimo. Estos datos evidencian una afectación a la economía nacional y una pérdida significativa de trabajos formales. Y aquí pues explica que no es conveniente subir el salario, ¿verdad? En este caso dice, para fijar el salario es necesario establecer las comisiones paritarias de salarios mínimos a nivel departamental o circunscripción económica, de acuerdo al artículo 105 del Código de Trabajo, según corresponda a la política salarial. Establecer a la brevedad el programa permanente de verificación de cumplimiento de salarios mínimos, fortalecer el derecho humano a la libertad sindical y también el programa al fomento de buenas prácticas laborales y crear la unidad especial de ejecución en coordinación eh, con la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio para hacer efectivo el cumplimiento del artículo del Código de Trabajo. Entonces aquí tenemos básicamente un compromiso del presidente de que, bueno, no le subí el salario mínimo, pero mire, por lo menos sí se lo van a pagar, yo voy a ver que se lo paguen, ¿verdad? Entonces eso es lo que básicamente explica ahí el presidente, ¿verdad? Lo mismo que está casi en el video. Veamos ahora el salario mínimo fijado para este año. Bueno, me parece que esta parte, el procedimiento de revisión, ese sí creo que ya lo vimos. Bueno, ahí estamos.
Entonces veamos, por favor, el salario, fijación del salario mínimo para el año 2021. Los salarios mínimos para actividades agrícolas, no agrícolas, y actividades exportadoras y de maquila están en este acuerdo que pues ya les presenté y que vamos a ver enseguida. Pero aquí tenemos un resumen. Tenemos un resumen de los montos, ¿verdad? Aquí vamos a ver que hay tres categorías, ¿verdad? El trabajo no agrícola, que es la mayoría, ¿verdad?, de actividades que se desarrollan en Guatemala, y el trabajo agrícola. Y también la actividad exportadora y de maquila. Aquí el salario mínimo está conformado en una hora, en horas diurnas. En horas diurnas, la hora diurna en el campo vale 11.27, 11 quetzales con 27 centavos. Es más barata que en la ciudad, ¿verdad? Y en la actividad exportadora y de maquila, pues aún es más barata porque es de 10.61. La hora diurna es la que se devenga de día. Y el salario para el caso de la hora diurna es por 8, ¿verdad? 92.88. En no agrícolas. En agrícolas, 90.16. Si ustedes multiplican 11.61 por 8, les va a dar 92.88. Eso tendría que dar. Ahí hagamos el cálculo, por favor. Aquí sí hay que sacar la calculadora. Entonces, veamos la calculadora. Multipliquemos 11.61 por 8. Entonces, aquí tenemos 92.88. Entonces, este 92.88 que está aquí es porque la hora diurna se multiplica por 8, ¿verdad? Que son las 8 horas que se deben de elaborar. Y lo mismo sucede con la agrícola, 11.27 por 8, 90.16. 10.61 por 8, 84.88. Bueno, entonces, este es el salario diario. Ahora veamos el salario mínimo mensual. El salario mínimo mensual. Entonces, el salario mínimo mensual, ¿cómo es que está calculado ahí? Veamos, pues, miren, pues. La hora vale, vamos a pensar en el trabajo no agrícola, que es el que se aplica, el que más se aplica, ¿verdad? Vamos a pensar que el salario no agrícola es de 11.61 por 8, 92.88. Entonces, para obtener el salario mensual, a veces se dice que el año es de 360 días, de un montón de datos, pero la ley del organismo judicial dice que el calendario que nosotros usamos es el gregoriano, y el gregoriano tiene 365. Entonces veamos, por favor, multipliquemos lo que se debe de ganar por día, 92.88 por 365, que es el año, y nos da 33.901.2. Dividido 12, nos debe de dar 2.825.1. Entonces, exactamente nos da que el salario mínimo en la ciudad es de 2.825.10. Pero ¿de dónde obtenemos este dato? De multiplicar el salario diario por 365. ¿Por qué por 365? Porque la ley del organismo judicial dice que nuestro calendario es gregoriano, y el calendario gregoriano tiene 365 días. De ahí, el total lo dividimos entre 12 y eso nos da el salario mensual, ¿verdad? Bueno, y por ley, por un decreto especial que vamos a ver después, pues a todos los trabajadores se nos deben de dar 250 quetzales netos mensualmente. En total, el salario entonces, salario mínimo más bonificación e incentivo para trabajadores
del sector privado y público, 3,075,10. Entonces, aquí tenemos el resumen, ¿verdad? Pero recuérdense, y vamos a ver más adelante que tenemos también la hora nocturna o la hora mixta. Entonces, la hora nocturna y la hora mixta son más caras. Porque se trabaja menos y se mantiene el mismo salario. Pero ya lo vamos a ver más adelantito. Dice la ley que en ningún caso los trabajadores podrán devengar menos de lo establecido aquí en el acuerdo, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, también debemos de ir haciendo números, ¿verdad? Saber cómo hacer los cálculos, pero debemos de hacer los cálculos con base en la ley, ¿ya? No con base en criterios de saber ni en dónde los fundamentan. Por ejemplo, hay quienes dicen, no, es que el año tiene 360 días. ¿Y por qué 360? Eso no es jurídico. El calendario es gregoriano y el gregoriano tiene 365 días. Así lo dice la ley del organismo judicial. Entonces, a cuenta de que yo voy a calcular un año de 360 días. Y como ustedes pueden ver, pues el cálculo es exacto con estos datos y los 365 días del calendario gregoriano, ¿ya? Y recuérdense que esta información del Ministerio de Trabajo es oficial. Entonces, esta es una interpretación del Estado y esa interpretación es obligatoria y válida, ¿verdad? Vamos a repasar rápidamente el acuerdo gubernativo del salario mínimo para conocerlo un poco. A veces no lo hacemos y eso no debe de ser así, ¿verdad? En el examen técnico profesional debemos de preocuparnos por leer las fuentes directas, ¿verdad? Bueno, en la parte considerativa tenemos todas las justificaciones que ustedes pueden ver despacito ahí en su casa, ¿verdad? Inclusive hay justificaciones con base en los convenios de OIT y las recomendaciones de la Organización Nacional del Trabajo, ¿verdad? Y derechos humanos. Esto pues lo vimos bastante. Veamos las normas más importantes. Dice, para los efectos del presente acuerdo, por actividades agrícolas se entiende las comprendidas en la categoría de tabulación A de la tercera parte de la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas, revisión 4 de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, y por actividades no agrícolas se entienden las comprendidas de la categoría de la tabulación B a la U, de la tercera parte de la citada clasificación en lo concerniente al sector privado. Entonces, ¿qué quiere decir este artículo 1? Que nos debemos de ir a esta clasificación industrial internacional uniforme. Y las actividades que se mencionan en la literal A, esas actividades las debemos de entender como actividades agrícolas. Entonces, que es precisamente lo que les tengo aquí en esta diapositiva, en esta clasificación. Aquí está la clasificación, ¿verdad? ¿Qué debemos de entender por trabajo agrícola, de acuerdo a la ley? ¿Ya? Por trabajo agrícola debemos de entender, dice, tercera parte, ¿ya? Literal A, trabajo de agricultura, trabajo de ganadería, trabajo de silvicultura y trabajo de pesca. Estas actividades son actividades agrícolas. Las demás son actividades no agrícolas, ¿ya? Excepto las de maquila y exportación, ¿verdad? Entonces, por favor, debemos de ir viendo esos detalles. Esto es lo que quiere decir este artículo 1. Dice, ahora veamos algunos otros detalles. Dice, para las actividades agrícolas se fija el salario mínimo en 11 quetzales con 27 centavos por hora, dice. Equivalente a 90 quetzales con 16 centavos diarios en jornada ordinaria diurna de trabajo
o proporcional para las jornadas mixta y nocturna. Entonces, en este caso, el salario diario de 90 quetzales, el salario diario de 90 quetzales con 16 centavos, vamos a ver, permítame, el salario diario de 90 quetzales, aquí está, el salario diario de 92.88, vamos a ver, permítame. Debe de ser dividido entre 8 si se trata de horas de jornada diurna, entre 7 si es jornada mixta y entre 6 si es jornada nocturna. Eso va a depender de esos detalles, ¿verdad? Para los contratos de trabajo establecidos sobre la base horaria en las jornadas antes indicadas, diurna, nocturna, el salario mínimo será de 11 quetzales con 27 centavos por hora. Entonces, ese tendrá que ser el salario mínimo, ¿verdad? En ambos casos, el salario antes establecido será aplicable a partir del 1 de enero del año 2021. Ahora veamos el salario mínimo para actividades no agrícolas. Aquí estamos con las agrícolas, ¿verdad? 90.16, permítame. Vamos a ver, 90.16, estamos aquí con las agrícolas. Ahora veamos las no agrícolas, que aquí es en donde se ve la división. Para actividades no agrícolas se fija el salario mínimo en 11 quetzales con 61 centavos por hora, equivalente a 92 quetzales con 88 centavos diarios. Para contratos establecidos sobre la base horaria en jornadas antes indicadas, diurna, nocturna y mixta, el salario será de 11 quetzales con 61 centavos por hora. En ambos casos, el salario antes establecido se aplicará a partir del 1 de enero del 2021. Y el salario para la actividad exportadora y de maquila también está establecido aquí en este artículo. Entonces, aquí tenemos la replicación del cuadrito que tenemos ahí en la página oficial del ministerio. Para los contratos de trabajo establecidos sobre una base horaria en la jornada antes indicada, diurna, nocturna y mixta, el salario mínimo será de 10 quetzales con 61 centavos por hora. Bueno, y ahí tenemos los casos especiales cuando por peculiaridades y naturaleza de cada trabajo se pacte el pago de la remuneración por unidad de obra. Aquí tenemos la forma de pago de salario mínimo por unidad de obra o de participación en utilidades. En ningún caso saldrán perjudicados los trabajadores que ganen por pieza o precio alzado o a destajo de conformidad con la ley. Los trabajadores en ningún caso podrán tener un salario menor fijado en este acuerdo. Y de ahí tenemos algunas medidas con el ánimo de seguir fortaleciendo el tema del salario mínimo, ¿verdad? Esto lo pueden leer ustedes ya más despacito ahí en su casa. Bueno, entonces, por favor, aquí tenemos la fijación del salario mínimo para este año, ¿verdad? Y en relación a las categorías que debemos de entender por trabajo agrícola y no agrícola, pues también aquí tenemos los criterios, ¿verdad? Los estándares internacionales. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos en relación a lo que es el salario. El salario, ¿verdad? Regresemos aquí a nuestro esquema. Fijación del salario, protección del salario y salario mínimo. Ahora vamos a pasar a la jornada de trabajo. La jornada de trabajo es otro tema que ha estado muy
muy complicado en los últimos años, porque los patronos han estado peleando o pretendiendo, ¿verdad? Porque son sus intereses que se reconozca una jornada a tiempo parcial y que sea pagada esa jornada de esa forma, de manera proporcional, ¿verdad? Entonces, esto se intentó hace muchos años con unos acuerdos gubernativos que fueron declarados inconstitucionales. Ahora se está intentando nuevamente con la vigencia de el convenio 175 de OIT y el reglamento que se emitió aquí en Guatemala. Sin embargo, el reglamento está suspendido por la Corte de Constitucionalidad. Y entonces, este tema todavía está en un impasse, ¿verdad? El de la jornada de trabajo a tiempo parcial. Sin embargo, nosotros pues vamos a ver el tema de manera completa con la salvedad de que la jornada de trabajo a tiempo parcial actualmente está suspendida por la Corte de Constitucionalidad, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, la jornada de trabajo no es más que el tiempo que el trabajador tiene la obligación de desarrollar su trabajo a favor del patrono, conforme a los términos del contrato individual de trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos que la jornada de trabajo puede ser a tiempo completo y puede ser a tiempo parcial. Cuando hablamos de jornada de trabajo a tiempo completo, estamos hablando de jornadas que son las más extensas, ¿verdad? En donde el patrono aprovecha al máximo la colaboración del trabajador. Y estas jornadas a tiempo completo, pues ordinariamente, pues tenemos tres. La jornada diurna, que es la más extensa, que es de 8 horas. La jornada nocturna, que es de 6 horas. Y la jornada mixta, que es de 7 horas. Y la jornada extraordinaria, que es la que se realiza después de la jornada ordinaria, que no puede exceder de 12 horas. Entonces, por favor, las jornadas de trabajo a tiempo completo son las jornadas normales que nosotros conocemos, ¿verdad? Ordinariamente, 8 horas diurna, 7 horas mixta y 6 horas nocturna. Y el trabajo que se realice fuera de esa jornada es jornada extraordinaria. Bueno, las jornadas de trabajo a tiempo parcial, bueno, entonces veamos lo siguiente. Entonces, estas jornadas, ya sea la jornada diurna, la jornada nocturna y la jornada mixta, el trabajador tiene derecho a su salario mínimo, ¿ya? Al salario mínimo vigente. Por ejemplo, si el trabajador trabaja 8 horas diarias y 4 horas el sábado y trabaja así normal la jornada diurna, él tiene derecho a su salario mínimo. Si el trabajador trabaja jornada nocturna, también tiene derecho a su salario mínimo y jornada mixta igual. Por ejemplo, un trabajador que es dependiente en una ferretería, yo lo he visto aquí en Cobán, ¿verdad? Por ejemplo, las ferreterías abren a las 8 de la mañana, cierran a las 12, abren a las 2 de la tarde y cierran a las 6 de la tarde. Entonces ahí tenemos 8 horas diarias. Y el sábado abren de 8 a 12. Entonces ahí tenemos las 4 horas del sábado. En total son a la semana 44, dice el Código de Trabajo y la Constitución. Ahí lo vamos a analizar, ¿verdad? Esa es jornada diurna. Si el trabajador trabaja en esa jornada que es diurna, tiene derecho a su salario mínimo, al que vimos, ¿verdad? Ahí en el acuerdo gubernativo. Vamos a ver, a repasarlo. ¿Cuál sería para jornada diurna? Sería, vamos a ver, para jornada diurna, trabajo no agrícolas, su salario mínimo sería de 2.825,10. ¿Ya? Este es el salario mínimo. 2.825,10 centavos.
Bueno, entonces, esa sería el salario mínimo para él. Si, por ejemplo, el trabajador trabaja, por ejemplo, en una gasolinera y entra a las 6 de la tarde y sale a las 12 de la noche, entonces debe de trabajar 6 horas, de 6 de la tarde, de la noche, perdón, a 12 de la medianoche. Entonces ahí tenemos 6 horas. Entonces por esas 6 horas también va a ganar el mismo salario mínimo. Vamos a pensar en un trabajador que trabaja en un restaurante que sirve cenas. Entonces el trabajador entra a las 4 de la tarde y debe de trabajar 7 horas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y sale a las 11. Esa es jornada mixta. Entonces, en cualquiera de esas tres modalidades, el trabajador va a ganar su salario mínimo, esos 2.800 y algo, ¿verdad? Que no se me queda muy malo para la memoria. Lo que trabaje extra es la jornada extraordinaria. Entonces, el acuerdo gubernativo, y lo recalcó el presidente en su discurso, es que nadie puede ganar menos de ese salario, ¿verdad? Entonces, eso implica que la jornada de trabajo a tiempo parcial, pues todavía no es aplicable, ¿verdad? ¿En qué consiste la jornada de trabajo a tiempo parcial? La jornada de trabajo a tiempo parcial consiste en que el patrono y trabajador se pueden poner de acuerdo en que el trabajador trabaje una jornada diurna de 2 horas, por ejemplo, y que le van a pagar solo lo proporcional a esas 2 horas, ¿ya? Ya no le van a pagar el salario mínimo de 2.800 y algo, sino que le van a pagar lo proporcional a 2 horas. Lo mismo con la jornada nocturna y lo mismo con la jornada mixta. Entonces, en eso consiste la jornada de trabajo a tiempo parcial, que el patrono y el trabajador se pongan de acuerdo en que el trabajador va a trabajar menos tiempo de la jornada diurna, nocturna o mixta, pero que también va a recibir un salario y todas sus prestaciones proporcionales a ese salario mínimo, ¿ya? Entonces, en eso consiste la jornada de tiempo parcial. Pero mire, licenciado, si eso ya existe, sí, existe en la realidad, pero no está reconocido en la ley, ¿ya? Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Que la discusión ahora está que el Estado no ha reconocido esa forma de jornada de trabajo expresamente en la ley. Y ahí obviamente, en su posgrado de Derecho de Trabajo y cuando usted trabaja en la Inspección General de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, etcétera, pues va a seguir indagando acerca pero como le digo, hace algunos años, ya no me recuerdo en qué gobierno, se emitieron unos reglamentos para introducir esta jornada de trabajo a tiempo parcial, pero fueron declarados inconstitucionales y fueron abortados. Me parece que al trabajador le metieron gol cuando el Congreso de la República aprobó el convenio 175 de OIT y que el presidente lo haya aprobado también, porque ese convenio es el que fundamenta el contrato de la jornada de trabajo a tiempo parcial. Y después lo que hizo el organismo ejecutivo fue reglamentar ese, ese convenio. Y ahora resulta que ese reglamento fue impugnado. Fue impugnado el reglamento, pero no fue impugnado el convenio. Entonces, ahora lo que hizo la Corte, como siempre, ¿verdad? Hay muchos temas ahí pendientes. Simplemente lo suspendió provisionalmente y eso está en un stand-by, en un impasse, en el limbo, orbitando ahí, pendiente, ¿verdad? Pero no está vigente. Entonces, eso quiere decir que en Guatemala, ahora para este año, no tenemos vigente la jornada de trabajo a tiempo parcial, ¿ya? Entonces, la única que está vigente es la jornada de trabajo a tiempo completo, ¿verdad? Aun cuando en la práctica ya se lleve a cabo, ¿verdad? Eso es lo que
lo que todos dicen, pero el Estado todavía no lo ha reconocido. Bueno, entonces, veamos la jornada de trabajo a tiempo completo, que es la que les pueden preguntar, ¿verdad? Es la que más les van a preguntar. Bueno, veamos aquí la jornada de trabajo a tiempo completo. Diurno, 8 horas, nocturno, 6 horas, mixto, 7 horas. Esos números son los que se les tiene que quedar. 6, 7 y 8. 6 nocturno, 7 mixto y 8 diurno. Bueno, jornada de trabajo a tiempo completo. Veamos el concepto, la explicación conceptual. Es el tiempo pactado entre patrono y trabajadores, dentro de los márgenes de la ley, en el cual el trabajador se encuentra bajo las órdenes del patrono para la prestación de sus servicios a cambio de un salario. Entonces, al momento de celebrar el contrato de trabajo, el patrono y el trabajador pactan qué jornada va a trabajar el trabajador. La jornada diurna, nocturna o mixta. Eso es algo que van a pactar ellos. Si eligen la jornada diurna, es decir, de día, el trabajador no puede trabajar más de 8 horas. Puede ser que trabaje 7, 6, ese ya es asunto del patrono, ¿verdad? Pero más de 8 horas no puede trabajar el trabajador de manera diaria y 4 el sábado. Si eligen la jornada nocturna, entonces el trabajador no puede trabajar de noche más de 6 horas, Pero puede trabajar 5, 4, 3, eso ya depende del patrón, ¿verdad? Y si es mixta, el trabajador no puede trabajar más de 7 horas. Entonces, por favor, eso es muy importante, ¿verdad? Eso es muy importante. Veamos, por favor, que la jornada diurna, es la que trabaja el trabajador de 6 de la mañana, perdón, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde del mismo día. O sea, si el trabajador desempeña su trabajo entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde del mismo día, entonces la jornada será diurna. Entonces no puede trabajar más de 8 horas. No puede trabajar más de 8 horas. Puede trabajar 8, 7, 6, pero más de 8 no. Entonces esa jornada sería diurna y tendría que ganar el salario mínimo. Bueno, si va a trabajar de noche o en la jornada nocturna, es porque va a trabajar de las 6 de la tarde de un día a las 6 de la mañana del día inmediato siguiente, ¿ya? Entonces, la ley del organismo judicial, por favor, revisen la ley en el tema de plazos, nos dice que el día es de las 6 de la mañana a 6 de la tarde y la noche es de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente. Ahora, si el trabajador va a trabajar una parte de día y otra parte de noche, entonces la jornada será mixta, ¿ya? Entonces, por favor, ahí tengamos claros los conceptos. Jornada diurna, no más de 8 horas. Jornada nocturna, no más de 6 horas. Jornada mixta, no más de 7 horas. Jornada diurna, de 6 a 6. Jornada nocturna, de 6 de la noche a 6 de la mañana. Y jornada mixta, mitad, mitad, pero no es tan mitad, mitad también. Vamos a ver que hay algunas reglas, ¿ya? Bueno, veamos de que estas jornadas también se ven afectadas o se ven condicionadas al trabajo semanal. Miren, fíjese que estamos viendo que el trabajador tiene que trabajar 8 horas diarias en jornada diurna. Sí, pero eso quiere decir que tiene que trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, porque el domingo, que es el séptimo día, lo tiene de descanso semanal y se lo paga el patrono. Pero aquí hay un pequeño detalle. En el caso de la jornada diurna, que es de 8 horas, a la semana, la jornada diurna no puede exceder de 44 horas. Eso es lo que dice la Constitución Política en el artículo 102, literal G. Dice que si la jornada es diurna, la jornada
semanalmente no puede exceder de 44 horas, ¿ya? Que es el equivalente a 48. Eso quiere decir que el trabajador, por eso es que trabaja lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, 8 horas. Por ejemplo, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, por ejemplo, en las ferreterías. Y el sábado solo va a trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde, perdón, a mediodía, de 8 de la mañana a mediodía, a las 12. Y en la tarde ya no va a trabajar, ni el domingo. Es por esta norma de la Constitución. Entonces, prácticamente, el trabajador, si trabaja en horario diurno, un máximo de 8 horas, no trabaja el sábado y se lo pagan. No trabaja el domingo y se lo pagan. ¿Ya? Esos ya son beneficios que el trabajador tiene, ¿verdad? Esto no sucede en la jornada nocturna ni en la jornada mixta. En la jornada nocturna, el trabajador tiene que trabajar 6 horas el lunes, 6 el martes, 6 el miércoles, 6 el jueves, 6 el viernes y 6 el sábado. Ahí no hay paradón, porque no puede exceder de 36 horas a la semana. Y en la jornada mixta igual. En la jornada mixta, el trabajador tiene que trabajar 7 horas el lunes, 7 horas el martes, 7 horas el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Entonces, en el único horario, en la única jornada en donde tiene ventaja el trabajador es en la jornada ordinaria diurna, ¿verdad? Entonces, por favor, por eso es que miramos que los trabajadores de sábado en la tarde ya no van a trabajar, ¿verdad? Bueno, recuérdense que estos son tiempos máximos. Estos son tiempos máximos. Pero si el patrón es buena onda, como decimos, es buena gente o le gusta tratar bien a los trabajadores, puede reducir esos horarios. Por ejemplo, en la capital, en la ciudad capital. En la ciudad capital de Guatemala, los trabajadores trabajan 8 horas el lunes, 8 horas el martes, miércoles, jueves y viernes. O sea, los trabajadores solo trabajan 5 días a la semana, de lunes a viernes, y trabajan 8 horas. O sea, los trabajadores trabajan 40 horas, que equivale a las 48 horas que debieran de trabajar. Pero eso ya es porque los patronos lo permiten. Por eso es que en la ciudad capital, bueno, cuando no estábamos en pandemia, los trabajadores pues se van de parranda el viernes en la noche. ¿Por qué? Porque terminan su jornada el viernes a las 6 de la tarde y llevan de una vez su traje de fiesta y se quedan parrandeando porque el sábado ya no van a trabajar y el domingo se recuperan y ya el lunes otra vez de regreso. Así dicen, pues, solo me han contado. Entonces, por eso es que las parrandas allá, el día de fiesta en la ciudad capital es el viernes, ¿verdad? Porque los horarios normalmente semanales en jornada diurna son muy ventajosos porque no tienen que trabajar las 44 horas, sino que las trabajan 40. ¿Pero por qué trabajan 40? Porque el patrón no se los permite y como le favorece al trabajador, igual no hay. El patrón no puede decirle al trabajador, mire, yo le voy a pagar el salario mínimo, va a venir de día y solo va a venir 4 horas, no tenga pena. Y el trabajador feliz, ¿verdad? Entonces, recuérdense que estos horarios son máximos, ¿verdad? Ahí es en donde debemos de tener cuidado. El código de trabajo dice que no puede ser mayor de 8 horas diarias ni exceder de 48. El trabajo efectivo debe ser de 45, equivalente a 48. Entonces, la Constitución obliga a 44 horas a la semana. Y el código de trabajo 45. ¿Cuál es el que más le favorece al trabajador? La Constitución. Entonces, se va a aplicar la Constitución política, ¿ya? El trabajo nocturno no puede exceder de 6 horas al día, ni 36 a la semana, y no puede exceder de 7 horas al día, ni 42 a la semana. Bueno, entonces, en todos estos casos, si en jornada diurna el trabajador trabaja 44 horas a la semana, o 40, como en la ciudad capital, o 30 o 25, igual el trabajador tiene derecho a su salario mínimo de 2.800 algo, ¿verdad?
De la misma manera, si el trabajador trabaja 36 horas a la semana en horario nocturno o trabaja 30 o 25, eso ya son 5 len para él más, tiene que recibir su salario mínimo, ya de 2.800 tanto. Si el trabajador trabaja 42 horas a la semana en horario mixto, trabaja 40 porque el patrono se lo permite, o 36, eso ya es asunto del patrono, igual el trabajador tiene que trabajar, tiene que devengar su salario mínimo de 2.800 algo, ¿ya? Entonces, por eso es que a estas jornadas, a las 3, se les llama jornadas de trabajo a tiempo completo. Bueno, aquí, por favor, tengamos cuidado con un fenómeno que se da en la jornada mixta, ¿verdad? En la jornada mixta. Que a veces lo preguntan porque, o a veces no se lee con atención, y entonces ahí es en donde se da el problema, ¿verdad? Entonces veamos el caso de la jornada de trabajo. Vamos a ver dónde está esto. Veamos, por favor, jornadas de trabajo. Veamos en la jornada mixta. Se entiende por jornada nocturna la jornada mixta en la que se laboran 4 horas o más durante el periodo nocturno. Bueno, veamos pues. Vamos a suponer que el patrono le dice al trabajador, fíjese que el patrono le dice al trabajador, usted va a venir a una jornada mixta, le dice, porque este es un restaurante donde solo atendemos cenas. O usted va a ser el mesero de la noche, pero lo voy a contratar como jornada mixta. Usted va a venir a las 5 de la tarde, a las 5. A las 5 va a entrar al restaurante. Va a trabajar en jornada mixta. O sea que tiene que estar 7 horas en el restaurante, le dice el patrono, ¿verdad? Entonces hagamos cuéntales. Como es jornada mixta, son 7 horas. Entonces va a entrar a las 5, tiene que estar a las 5, a las 6, 7, 8, 9, 10, 11, a las 12 se va a ir. Porque estamos en jornada mixta, son 7 horas. Entra a las 5 de la tarde, tiene que irse a las 12 de la noche. Entonces viene el trabajador, como tiene necesidad, le dice, está bien, yo voy a venir, ¿verdad? Y el trabajador empieza a ir. Pero, ¿qué es lo que dice este artículo? Dice que si la jornada mixta en la noche es de 4 horas o más, esa jornada no es mixta, sino que es nocturna. Entonces, en este caso, si el trabajador empieza a trabajar a las 5 de la tarde y sale a las 12 de la noche, esa jornada no es mixta, es nocturna, porque él está trabajando 6 horas de noche, está trabajando más de 4 horas de noche. Entonces esa jornada no es mixta, sino que es nocturna. Entonces, la forma de resolver este caso es que el trabajador realmente está en una jornada nocturna. ¿Y cuántas horas tiene la jornada nocturna? 6. ¿Él entra a las 5 de la tarde? Bueno, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. A las 11 de la noche termina su jornada. Pero como él se está retirando a las 12 de la noche, tiene una hora extra ahí. Tiene una hora extra. Porque su verdadera jornada es nocturna, porque está trabajando 4 horas de noche, ¿ya? Entonces, por favor, veamos este fenómeno de transformación legal de la jornada mixta a jornada nocturna, ¿ya? Si la jornada mixta, si en la jornada mixta el trabajador trabaja 4 horas o más, entonces esa jornada se convierte en jornada nocturna, ¿ya? Y entonces si es jornada nocturna, solo tiene que trabajar 6 horas. Lo que trabaje extra, pues es jornada extraordinaria y se debe de pagar con el salario extraordinario, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, veamos este detalle. Ahora veamos la jornada extraordinaria. La jornada extraordinaria es la que el trabajador trabaje más allá de la jornada ordinaria. Por ejemplo, si el trabajador
debe de trabajar 8 horas el lunes y trabaja 10, entonces trabaja 2 horas en jornada extraordinaria. Si el trabajador en jornada nocturna tiene que trabajar 6 y trabaja 8, entonces tiene 2 horas de jornada extraordinaria. Si el trabajador en jornada mixta debe de trabajar 7 y trabaja 9, tiene 2 horas de jornada extraordinaria en este caso, ¿verdad? Entonces, la jornada extraordinaria es el tiempo que el trabajador trabaja fuera de su jornada ordinaria, a favor del patrón, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que no puede exceder la jornada extraordinaria de 12 horas, ¿ya? 12 horas es lo máximo, ¿verdad? La Constitución dice que la jornada extraordinaria es el trabajo efectivamente realizado fuera de la jornada ordinaria. El Código de Trabajo define a la jornada extraordinaria como el trabajo que se ejecuta fuera del tiempo de la jornada ordinaria. Ahora, ¿cómo se paga esta jornada extraordinaria? Es a lo que conocemos como horas extras. Si yo le digo a usted, mire, búsqueme ahí en el Código de Trabajo donde dice horas extras, no lo va a encontrar. El nombre correcto es jornada extraordinaria de trabajo. Entonces, en su examen técnico profesional no vaya a decir horas extras. Usted debe decir jornada extraordinaria de trabajo. La jornada extraordinaria de trabajo se va a pagar con el salario por la jornada extraordinaria, este que dejamos pendiente acá, ¿verdad? Entonces, si yo trabajo jornada ordinaria, ya que es completa, me van a pagar el salario mínimo, como mínimo. Si trabajo más allá de la jornada extraordinaria en cualquiera de sus 3 modalidades, entonces me van a pagar por esa jornada el salario por jornada extraordinaria, ¿ya? Entonces, dependiendo la jornada, así me van a pagar. Si estoy trabajando en jornada ordinaria, como mínimo me van a pagar el salario mínimo fijado en la ley. Si estoy trabajando jornada extraordinaria, me van a pagar el salario por jornada extraordinaria, de acuerdo al artículo 121. Bueno, ahora, ¿cómo se paga ese salario? Entonces, veamos, el cálculo está ahí en el artículo 121, ¿verdad? Es 50% más del salario mínimo o salario superior pactado. Bueno, ¿cuánto se gana en una hora? Veamos acá. Vamos a suponer que el trabajador trabajó una hora extra. Está hora extra, ¿verdad? Una hora en jornada extraordinaria. Estamos en trabajo no agrícola. ¿Cuánto vale una hora diurna? Vale 11.61. Pero esa hora es hora ordinaria. Entonces, la hora por jornada extraordinaria vale el 50% más. Hagamos el cálculo. Si una hora vale 11.61, si una hora vale 11.61 en trabajo no agrícola, una hora en jornada, entonces el 50% más dividido 2 es de 5 quetzales con 81 centavos. ¿Ya? Entonces, ahora sumemos esos dos datos. Sumemos esos dos datos, ¿ya? 11.61 lo sumamos con el 50%. Entonces, cada hora extra cuesta para la jornada, para el trabajo agrícola, 17 quetzales con 42 centavos. 17 quetzales con 42 centavos. O sea, cada hora de jornada extraordinaria en trabajo no agrícola cuesta 17 quetzales con 42 centavos, porque es el 50% más de la jornada de la hora diurna ordinaria, ¿verdad? Bueno, entonces, de esa manera, pues debemos de hacer el cálculo de el pago de la jornada extraordinaria. Bueno, yo sé que pues a veces es un poco difícil por este medio, pero tratemos de hacer los ejercicios para que sí haya claridad. Si no, pues por favor, pregunten, porque esto
debe de quedar claro porque el examinador les puede preguntar eso, ¿verdad? En el examen, ¿cuál es el salario mínimo en jornada ordinaria diurna según el salario mínimo para este año? O sea, usted tiene que sacar su acuerdo gubernativo y puede llevar esa tablita ahí pegada, ¿verdad? Y para que se le facilite y hacer el cálculo, ¿ya? Usted debe llevar a la fase pública, bueno, a todas las fases debe llevar su calculadora por si le ponen a hacer algún cálculo, ¿verdad? Aquí, especialmente en derecho de trabajo por el cálculo de prestaciones. El cálculo de las prestaciones lo vamos a dejar para de último cuando ya veamos todas las leyes. Y vamos a retomar este tema, pero ahorita lo quiero introducir, ¿verdad? Si se trabaja en días de descanso, se paga el 50% adicional, es decir, como que si fuera jornada extraordinaria, ¿verdad? Entonces, por favor, de esta manera se rige la jornada de trabajo a tiempo completo, tanto ordinaria como extraordinaria. Y también de esta manera se paga, ¿ya? Cada jornada tiene su forma de pago. Entre más trabajo, más gano. Entre menos trabajo, menos voy a ganar sin bajar del salario mínimo, ¿ya? Por favor, ahí tengamos esa claridad. Bueno, vamos a ir avanzando. Hay algunos casos especiales, dice, por contrato u otro acuerdo, la jornada puede ser menor con salario completo, ¿ya? Es decir, con el salario mínimo completo. Es lo que sucede en la capital, ¿verdad? Los trabajadores tienen una jornada diurna. Entonces, ellos debieran de trabajar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, 8 horas y 4 horas el sábado. Pero ¿qué es lo que hacen allá? Que solo trabajan de lunes a viernes 8 horas. Y ahí cabal. Entonces, eso equivale a como que si trabajaran el sábado en la mañana, ¿verdad? Yo trabajé en una empresa en asesoría jurídica en donde nos obligaban a llegar 2 horas el sábado, ¿ya? De 10 a 12. Entonces, pues era el contrato y era totalmente legal, ¿verdad? Pero hay otros lugares, normalmente se trabaja, el sábado ya no se trabaja, ¿verdad? El tiempo de trabajo efectivo cuando el trabajador permanece bajo las órdenes del patrono. El trabajador tiene que llegar a las 8 de la mañana. Y dice, ya llegué, marca su tarjeta o su control y entra a trabajar. Y espera las órdenes del patrón. Si el patrono no le da órdenes o no le pone trabajo, ese es problema del patrón. ¿Ya? ¿Ya? Así como dice aquel chiste, ese es problema mío. Ese es problema de ella. Ese es problema tuyo. Algo así es, ¿verdad? Ese meme que está ahí en video, ¿verdad? Entonces, si el trabajador, el patrón no le pone chance, mala suerte para el patrón, ¿verdad? El trabajador feliz, ¿verdad? Chateando ahí. Entonces, la jornada empieza a correr independientemente si el patrono le pone o no trabajo al trabajador. La jornada es nocturna y no mixta cuando se laboran 4 horas o más de noche, ¿verdad? Eso ya lo vimos. La jornada ordinaria puede ser continua, es decir, trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde de corrido, o bien se puede dividir en periodos. Puede ser que le digan, pues vas a trabajar en este restaurante y necesito que trabajes 8 horas. Venís a las 6 de la mañana, 6, 7, 8, 9, 10. Te retiras a las 10, venís a las 12 de mediodía, 12, 1, 2, 3, 4 y te vas a las 4. Nos vas a ayudar en el desayuno y en el almuerzo, por ejemplo, ¿verdad? O puede ser que el patrono le diga, pues quiero que nos ayudes en en la, en los 3 tiempos en este restaurante. Vas a venir de 6 de la mañana a 9, trabaja 3 horas. Vas a venir de 11 a 2, otras 3 horas. Y vas a venir de 4 a 6 de la tarde para dejar preparada la cena. Entonces ahí están las 8 horas. O sea, también se puede dividir de esa manera la jornada de trabajo. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a que la jornada se divida 4 en la mañana y 4 en la tarde, o a veces 5 en la mañana y 3 en la tarde, pero eso ya depende de los acuerdos a que se llegue, ¿verdad? Si es continua, por ejemplo, si el trabajador trabaja de 8 de la mañana a las 4 de la tarde de corrido, entonces el trabajador tiene derecho dentro de la jornada a media hora para el descansín respectivo, ¿verdad?
Lo que pasa en el organismo judicial, en el MP, en muchas instituciones, en donde hay una jornada única y los trabajadores tenemos un tiempo de que media hora o de 40 minutos para un descanso de almuerzo normalmente, ¿verdad? La jornada extraordinaria debe de pagarse por lo menos con el 50% más. Siempre es por hora, ¿verdad? Y por eso es de que el salario mínimo se fija por hora. El trabajo fuera de la jornada ordinaria por errores o inactividad imputables al trabajador no es jornada extraordinaria. Vamos a suponer que al trabajador, el patrono le puso una tarea y le digo, mira, para esto necesito estas 1000 fotocopias, 1000 fotocopias, y esas las sacas ahorita en la tarde. Pero vino el trabajador y se puso a chatear toda la tarde con sus cuates en los grupos de WhatsApp y todo, ¿verdad? Y se le fue la tarde y no sacó las fotocopias. Entonces ahora el trabajador se tiene que quedar después de las 6 de la tarde sacando las fotocopias. Y eso no es jornada extraordinaria. ¿Por qué? Porque por culpa del trabajador, por andar chateando en la tarde, no sacó las fotocopias. Entonces ahora las tiene que sacar fuera de la jornada, pero no se le va a pagar como jornada extraordinaria, ¿ya? En el caso del artículo 124, como límite de 12 horas, es decir, los representantes del patrono, todos aquellos trabajadores de confianza del patrono, pues no pueden trabajar más allá de 12 horas, ¿verdad? La jornada extraordinaria de trabajo se paga conforme al artículo 121 y 129 del Código de Trabajo, es decir, con el 50% más de la hora normal, ¿verdad? Entonces, estas son algunas condicionantes de esta jornada y su pago. Entonces, por favor, no confundamos jornada de trabajo con pago, ¿ya? Y eso debe de ser proporcional. Ahora veamos, por favor, la otra jornada de trabajo que es a tiempo parcial. Esto es lo que está suspendido por la Corte de Constitucionalidad hasta el momento, ¿ya? Hice la consulta hoy y está suspendida esta jornada a tiempo parcial. Entonces, ustedes lo más seguro que les van a preguntar es la jornada a tiempo completo, que es lo que ya vimos, lo normal, lo que se ha venido trabajando. Y la jornada a tiempo parcial tal vez se las pregunten. Entonces, por eso es que aquí les tengo algunas ideas, ¿verdad? Bueno, ya les trasladé algunas ideas, pero aquí vamos a ver algunos detalles, ¿verdad? Veamos que la jornada de trabajo a tiempo parcial tiene su fundamento en un convenio de la OIT, el convenio 175 de la OIT, sobre trabajo a tiempo parcial. Y aquí están los datos en donde Guatemala aprobó este convenio y también los detalles de su ratificación por el presidente de la República, ¿verdad? Este convenio dice, tiene la finalidad de que un contrato a tiempo parcial es generar empleo digno, productivo y libremente elegido, asegurando la protección de los trabajadores en cuanto al acceso del empleo, condiciones de trabajo y seguridad social. Lo que se ha justificado es de que hay trabajadores, por ejemplo, que estudian y que pues priorizan el estudio y no les interesa trabajar todo el día, ya sea 8, 7 o 6 horas, sino que pues los ayudaría una jornada de 3 horas, de 4 horas, de medio tiempo, para posteriormente seguir con sus estudios o dedicarse a otra actividad, o por ejemplo, en el caso de las señoras que son madres, por ejemplo, a veces quieren trabajar en la mañana y dedicarse a su familia en la tarde y en la noche. Entonces, esta modalidad da esas posibilidades, ¿verdad? La modalidad del contrato de trabajo a tiempo parcial debe incentivar el sistema laboral, ¿ya? De tal manera que las personas se vayan incorporando al sistema laboral guatemalteco, pero con igualdad, realismo, objetividad, equidad, tutelaridad, justicia y proporcionalidad. Es decir, que si trabaja 4 horas, entonces no va a ganar el salario mínimo, sino que va a ganar lo proporcional al salario mínimo. Por ejemplo, si por el salario mínimo gana 2,800 de 8 horas, entonces si trabaja 4 horas va a ganar la mitad, que serían 1,400, por ejemplo, ¿verdad? Por dar un ejemplo nada más así rápido.
El convenio es una herramienta para facilitar, el reglamento que se está analizando es una herramienta para facilitar la aplicación de ese convenio que regula este, este tipo de jornada, ¿verdad? En el reglamento del convenio, que es el que estamos analizando, hay varios detalles importantes que debemos de ver. Dice, en cuanto al salario, ninguna persona podrá recibir una remuneración por hora inferior a la remuneración mínima vigente. Es decir que, por ejemplo, si yo por 8 horas de trabajo el lunes gano 11.61 por hora y al día gano 92.88, ahora que estoy trabajando 4 horas, no voy a recibir menos de 11.61 por hora, sino que por lo menos debo de recibir 11.61 por cada hora durante 4 horas, o sea, la mitad. A eso se refiere esa norma, ¿verdad? El salario mínimo por hora es el piso mínimo de protección por el cual las partes podrán fijar la remuneración, la cual deben de hacer de acuerdo, ¿verdad? Voluntariedad, dice. La contratación de trabajo a tiempo parcial es eminentemente voluntaria. O sea, no se puede obligar al trabajador a aceptar un contrato o un cambio de jornada completa a jornada parcial. En cuanto a la jornada, dice, la jornada en el contrato a tiempo parcial debe ser de menor duración que una jornada completa ordinaria, ya sea de 8, 7 o 6 horas, ya sea esta diurna, nocturna o mixta. Bueno, ahí está, ¿verdad? En los contratos a tiempo parcial, los trabajadores conservan sus derechos, ¿ya? Los trabajadores conservan sus derechos, solo que proporcionales, lógicamente, ¿verdad? Los trabajadores tienen derecho a sus prestaciones, aguinaldo, vacaciones, descanso semanal, séptimo día, horas por jornada extraordinaria, bonificación anual, el bono 14, indemnización, pero proporcionales, ¿verdad? Tienen derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva, a salud, a la seguridad ocupacional. En el caso de mujeres, también tienen derecho a todas sus prestaciones, especialmente el reconocimiento de su pre y postnatal y su periodo de lactancia, ¿verdad? Y el pago, lógicamente, debe de ser proporcional. Bonificación e incentivo de 250 quetzales que establece el decreto 7889, ¿verdad? Los 250 quetzales que ya vimos. A ver qué más tiene este reglamento así rápido. Dice el artículo 6, dice los trabajadores a tiempo parcial serán considerados como primera opción para ingresar a plazas a jornada completa. Eso quiere decir que puede ser que la empresa tenga trabajadores de 8 horas o de 7 horas o de 6. Y hay un trabajador que pues trabaja 4 horas, pero él ya tiene tiempo y él quisiera trabajar a tiempo completo porque pues va a ganar más, ¿verdad? Entonces, si se da la oportunidad, los trabajadores que trabajan a tiempo parcial son los primeros que deben de ser seleccionados por el patrono para cubrir esas plazas de tiempo completo, ¿verdad? Se aplicará el periodo de prueba establecido en el Código de Trabajo, que es de 2 meses. Eso lo vamos a ver más adelantito. Proporcionalidad. El contrato parcial obedece al principio de proporcionalidad, ¿ya? Es decir que si del salario mínimo por 8 horas yo gano 2.800, pues por 2 horas voy a ganar lo proporcional. También tienen derecho a la seguridad social respectiva, o sea que todo va a ser proporcional según esta propuesta. Y aquí tenemos el acuerdo gubernativo que ustedes pueden leer más despacito, que corresponde a la jornada por tiempo parcial, ¿ya? Bueno, veamos por favor que este acuerdo que habilitó esta jornada a tiempo parcial fue impugnado, como ya les dije, ¿verdad? En la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad suspendió este acuerdo, o sea que esto no se está aplicando. Entonces, lo que hizo el Ministerio de Trabajo y Previsión Social fue emitir un pronunciamiento para dar certeza en la interpretación de este reglamento
y cómo iba a quedar ese tema, ¿verdad? Porque fue muy polémico, si ustedes recuerdan. Bueno, entonces, veamos, por favor, dice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social informa a la población que hoy se le notificó la suspensión provisional decretada por la Corte de Constitucionalidad. Y aquí están los números de expedientes, si ustedes desean rastrearlo ahí en la página de la Corte, ¿verdad? En donde se impugnó el reglamento del convenio 175. Entonces aquí el ministerio pues emite una opinión en cuanto a que pues va a respetar la suspensión. Dice, cuando se hubiera acordado la suspensión provisional conforme al artículo 138, los efectos del fallo se retrotraerán a la fecha de la publicación. Entonces aquí el ministerio pues lo que hace es resolver en cuanto a que va a respetar el fallo de la Corte, ¿verdad? Igualmente, si diría que no, pues también tendría sus implicaciones legales en contra del señor ministro, ¿verdad? Entonces, aquí hay un razonamiento que, pues, emite el ministerio porque mientras el reglamento estuvo vigente, algunos patronos y algunos trabajadores contrataron bajo este reglamento. Y entonces aquí el ministerio, ustedes lo pueden leer despacito, pues dice, bueno, si ya contrataron, pues esos contratos van a seguir vigentes hasta que esto no se defina por la Corte de Constitucionalidad, ¿ya? Entonces aquí les pegué la postura del ministerio en relación a este tema. Uno, por favor, estas son las ideas claves. Uno, el ministerio respeta la suspensión provisional y queda a espera de lo que decida la Corte de Constitucionalidad. Eso implica de que este reglamento no está vigente por suspensión provisional de la Corte de Constitucionalidad. Dos, los contratos que fueron creados o celebrados bajo el imperio del reglamento se mantienen vigentes mientras se define esta situación en la Corte, si va a continuar el contrato de trabajo a tiempo parcial o no, ¿ya? Entonces, por favor, esto se los doy como referencia porque se los pueden preguntar en el examen y pueden ustedes, se les pueden preguntar opinión, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es en cuanto a lo que es la jornada de trabajo. Para aprovechar los últimos minutitos, porque vamos atrasados en derecho de trabajo, por favor, ahí revisan el código, ahí revisan las leyes. Yo hoy no tuve tiempo, ayer, disculpe, de mandarles los documentos, pero ya hoy se los mando, mañana los de toda la semana. Entonces, por favor, revisen sus leyes. Ahora veamos los asuetos, las licencias, las vacaciones y el descanso semanal. Por favor, vamos a ver que confundimos mucho los asuetos con las licencias y no es lo mismo. Asuetos y licencias no es lo mismo. O a los asuetos les llamamos feriados, ¿ya? Y no es lo correcto. Los asuetos no son feriados ni son licencias. Y las licencias no son feriados ni son asuetos. Bueno, entonces, ¿qué son los asuetos? Aquí está la definición en este cuadrito. Los asuetos es el derecho que tiene el trabajador a no trabajar en el día o los días determinados en la ley por razones religiosas, cívicas u otras similares, ¿ya? Entonces, la ley indica qué días el trabajador no va a trabajar, pero va a recibir su salario. Pero ¿por qué la ley o el legislador fijó esos días? Ya sea por razones religiosas, cívicas u otras similares. ¿Y cuáles son esos días? Están en el artículo 127 del Código de Trabajo. Ahí están el 1 de enero, el jueves, viernes y sábados santos, el día de la fiesta patronal de los municipios, a eso sí se les llaman feriados, etcétera. Ahí está el listadito, ¿verdad? El 1 de noviembre, el 20 de octubre, el 15 de septiembre, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Entonces, esos son asuetos. A los asuetos erróneamente se les conoce como feriados, pero el único feriado es el asueto del día de la festividad de la localidad. O sea, de que el 4 de
de agosto aquí en Cobán es asueto, porque se celebra el Día del Patrono Santo Domingo de Guzmán, bajo la tradición que tenemos aquí en Cobán. Pero ese asueto se le llama también feriado. ¿Pero por qué feriado? Porque es la feria del lugar, ¿ya? Entonces, es el único feriado que tenemos. El goce de los asuetos durante los días de la semana está condicionado al decreto 42-10, ley que promueve el turismo interno, reformado por el decreto 19-2018. Debemos de recordar que este decreto 42-2010 lo que pretende es promover el turismo. Y debemos de recordar que cuando el asueto cae a media semana, el martes, miércoles o jueves, entonces este decreto autoriza para que ese asueto se adelante para el lunes o se atrase para el viernes. Esto con el fin de que el fin de semana sea más extenso. Y de esa cuenta, pues los guatemaltecos nos animemos a salir a pasear, a ir a consumir a los lugares turísticos y promover de esa manera la economía turística, ¿verdad? Entonces, por favor, los asuetos pueden variar dependiendo qué día de la semana caigan. Ahora, lógicamente, el jueves, viernes y sábado santos, pues esos no cambian porque son fin de semana, ¿verdad? Bueno. Ahora veamos, por favor, las licencias. Las licencias también son autorizaciones que tiene el trabajador de no ir a trabajar y recibir su salario, pero es por causas personales normalmente, ¿verdad? Entonces ahí están reguladas estas licencias en el artículo 61, literal ñ, del Código de Trabajo. Aquí tenemos, por ejemplo, que el trabajador contrae matrimonio, entonces tiene 5 días de descanso. O, por ejemplo, nace un hijo, tiene 2 días de descanso. Bueno, y si es hija, pues fíjese que por la hija no es broma, ¿verdad? Cuando se refiere a hijo, ahí incluye hijo o hija, ¿verdad? Bueno, entonces ahí, por favor, veamos el listadito y no confundamos asuetos con licencias, ¿ya? Ahora veamos las vacaciones. Las vacaciones es el derecho del trabajador de no ir a trabajar ya por el tiempo que la ley señala, pero con derecho al salario, ¿verdad? Entonces, debemos de recordar que el artículo 130 al 37 reconocen al trabajador un mínimo de 15 días, un mínimo de 15 días, ¿ya? De vacaciones cada año. Y esas vacaciones las debe de gozar en los 60 días siguientes. Por ejemplo, si el trabajador entró a trabajar el 1 de agosto, entonces, del 2020, entonces vence su año el último día de julio. Entonces, las vacaciones él las debe de gozar en agosto o en septiembre. En esos 2 meses debe de gozar las vacaciones, ¿verdad? En el sector público, pues por órdenes de la Contraloría General de Cuentas, las instituciones ahora están acomodando todas las vacaciones para fin de año o principio de año. Eso me parece a mí que es ilegal porque la ley nos dice en qué momento se deben de gozar las vacaciones. Entonces, a mí me parece que eso no es legal, ¿verdad? Pero como también somos trabajadores y tenemos necesidad, mejor no decimos nada, ¿verdad? Pero es algo que hay que analizar en cuanto a su legalidad. Las vacaciones no son compensables en dinero ni acumulables. Por ejemplo, es ilegal que el patrono y el trabajador se pongan de acuerdo y el patrono le diga, mire usted, no salga de vacaciones y le pago doble o le pago más. Eso es ilegal, ¿ya? O bien que el trabajador le diga, mire, fíjese que este año no quiero salir de vacaciones, pero mire, el año entrante me da un mes. Entonces, eso también es ilegal. Esos acuerdos son ilegales. Pero, ¿qué pasa cuando de hecho sí hacen esos acuerdos? Entonces, eso tampoco va a perjudicar al trabajador, ¿verdad? El trabajador durante sus vacaciones no se debe ir a trabajar a otro lado. Eso es lo que a veces pasa, ¿verdad? El trabajador sabe que va a descansar 15 días y entonces consigue su chancecito por ahí para hacer su dinerito extra. Por ley está prohibido. El trabajador se tiene que ir a descansar y debe recibir su pago anticipado.
porque si no, no va a tener dinero para ir al puerto, ¿verdad? Y se debe dejar constancia de las vacaciones. Se debe dejar constancia de las vacaciones, ¿ya? Cuando el trabajador sale de vacaciones, el patrono debe de formalizar un documento en donde el trabajador diga, yo mañana no vengo a trabajar por vacaciones. Y cuando regresa, debe decir, pues hoy es mi primer día de trabajo porque gocé de mis vacaciones de a tal periodo. Porque, por favor, veamos en el artículo 136, 137 del Código de Trabajo, dice que si el patrono no acredita haber concedido las vacaciones, es como que si no las hubiera dado y entonces hay que pagarlas, ¿verdad? Hay que pagarlas. Y esto lo vamos a ver en el cálculo de prestaciones, porque si el patrono no le da las vacaciones al trabajador, entonces el trabajador tiene derecho a reclamarlas en dinero, ya cuando se termina el contrato de trabajo. Tiene derecho a reclamarlas en dinero, pero solo tiene derecho a reclamar 5 años antes. Si el trabajador tiene 10 años de estar trabajando con el patrono y durante los 10 años no le ha dado vacaciones, y entonces el trabajador tiene derecho a que le paguen 5, ¿ya? Como máximo, ¿ya? Entonces, no le van a pagar las 10, ¿verdad? Bueno, y ahí veamos el descanso semanal. Es el derecho del trabajador a no trabajar el séptimo día de la semana y sí tiene derecho a recibir su salario. La semana puede ser de 5 días o de 6 días y de todos modos el trabajador debe recibir su trabajo, su salario completo de la semana, ¿verdad? En contratos con salario quincenal o mensual se incluye el descanso. Es decir, que si a mí me pagan el salario mínimo de 2.800 mensuales, ahí ya va incluido el sábado en la tarde que no trabajé, y ya va incluido el domingo que no trabajé, ¿ya? ¿Cuándo opera este cálculo de descanso semanal? Cuando se paga por semana. Cuando se paga por semana, por ejemplo, el trabajador trabaja de lunes a viernes y trabaja el sábado, mediodía, entonces, y se le paga el sábado a mediodía lo de la semana. Entonces, en ese caso, hay que pagarle el séptimo día, que es el domingo, porque no va a trabajar, pero sí se le va a pagar. Entonces, ese es el famoso descanso semanal o el séptimo día, ¿verdad? Y el cálculo está en el 129. Esto del cálculo lo vamos a ver cuando veamos el cálculo de las prestaciones, cómo se hacen todos estos cálculos, ¿verdad? Si en la misma semana coinciden asuetos con descanso semanal, de todos modos hay que pagarlos, ¿verdad? Hay que pagar, por ejemplo, la Semana Santa. El trabajador va a trabajar lunes santo, martes santo y miércoles santo. Jueves, viernes y sábado santos no va, pero de todos modos el patrono les debe de pagar toda la semana, ¿ya? Entonces, por favor, revisamos esto en el código y la próxima semana, si Dios así lo permite, pues vamos a ver la higiene y seguridad en el trabajo, vamos a ver los regímenes especiales, ya tenemos que ir saliendo del contrato individual. Vamos a entrar a un tema que es sumamente complicado, que es el de la suspensión del contrato y sobre todo la terminación del contrato de trabajo. Hay otras diapositivas que vamos a analizar, ¿verdad? Entonces, por favor, miren, el contrato individual de trabajo sí es de cabeza, porque seguro se los van a preguntar. Así que, con mucho ánimo, ya solo mañana tenemos clases a las 9 de la mañana, procesal penal. Nos vamos a descansar, nos queda la otra semana y de ahí pues ya empezamos a dosificar nuestro horario en la semana, pues porque tengo otros compromisos académicos en la universidad, ¿verdad? Bueno, entonces lo vamos a dejar por ahí, nos miramos mañana a las 9 de la mañana con procesal penal. Feliz noche, compañeritos. Vale. Feliz noche, licenciado. Gracias.